reciban saludos de todos los hermanos de Mission, de Reynosa, que está IGB ahí también, obviamente de Monterrey y de Miguel Alemán, que son las 4 iglesias que me toca a mí servir cada fin de semana. Estoy con diferentes grupos. Vamos a estudiar un libro que es hermoso, que es mal entendido. Mucha gente se basa en este libro para decir que nosotros tenemos que guardar mandamientos, pero vamos a Primera de Juan y vamos a entrar al estudio de este libro, que realmente nos va a ayudar muchísimo en lo que es lo que Dios quiere para nosotros, porque desde el principio Él ha deseado tener una relación con nosotros. Y vamos a ver que si nosotros decimos que el cristianismo es una relación que tenemos nosotros con Dios, pero vamos a avanzar un poco en ese concepto, hasta qué punto o cómo debe ser esta relación. Vamos a mirar eso. Vamos a leer el primer capítulo de Primera de Juan. En las horas que estamos juntos, avanzaremos lo más que podamos en el libro. Me alegro que ustedes tienen las notas. Dice el versículo 1 hasta el 10, vamos a leerlo. Yo leo un versículo, ustedes del siguiente, y nos unimos en el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ustedes? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el libro del Evangelio de Juan, cuando Juan escribe este Evangelio, quiero que vean el propósito. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 20. Obviamente, al escribir este relato, que es para todos, no apunta él ni a judíos, ni a griegos, ni a romanos, como los otros evangelios. Él apunta a todos los seres humanos. Y en el capítulo 20, dice él en el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Básicamente, el término básico o el tema, digamos, si ustedes quieren, del Evangelio de Juan es creer. Creer para salvación. Y a mí me gusta muchísimo el Evangelio de Juan porque va paralelo con las cronológicas que nosotros estudiamos. Si ustedes ven, en las cronológicas nosotros tenemos la creación, y luego tenemos a Adán y Eva, cómo Dios los junta, y luego la caída, y luego el plan de Dios a través de Abraham, un anciano que tiene un hijo. De ahí viene la nación de Israel, y de ahí va a venir el Cordero de Dios. Entonces uno ve el plan ahí. Ahora, si ustedes van al Evangelio de Juan, tienen la creación, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego tienen las bodas de Caná, y luego van a ir viendo cada caso que pasa en el Evangelio de Juan. Otra vez el Señor, tienen ustedes el evento de alimentarles a ellos, como Él alimentó en el desierto por 40 años, les multiplicó los panes y los peces. Hay cosas muy parecidas entre las cronológicas y el Evangelio de Juan. Y escuché al doctor Francis Schaeffer en uno de esos sermones de él, que hizo un comentario bien interesante, porque él introduce el término del preevangelismo.
antes de compartirle el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo a una persona, la persona debe estar preparada para saber de qué estamos hablando. Por eso las cronológicas ayudan muchísimo, porque el problema que nosotros tenemos en todo Latinoamérica, en todo el mundo, no importa el trasfondo de las personas, su cultura, su idioma, es que cada ser humano tiene su propio concepto de Dios. Si ese es el problema, estoy hablando con alguien y él está hablando de Dios, pero la palabra Dios que él menciona no tiene nada que ver con el Dios del que yo estoy hablando, porque él no está hablando del Dios de la Biblia y yo estoy hablando del Dios de la Biblia. Entonces, para poder hablar del mismo Dios, la persona tiene que tener bases y conocer al Dios de la Biblia, y entonces sí estamos hablando del mismo personaje. Yo puedo hablar de un Carlos Cantú, y el otro me está hablando de un Carlos Sánchez. Así que estamos en un problemón ahí, porque hay mucha diferencia de quién estamos hablando. Y yo me doy cuenta de eso cada vez que estoy compartiendo con alguien. Por eso, el soltarle el Evangelio a una persona que no tiene base ya no lo voy a hacer. Primero vamos a estudiar el problema de Lucifer, la caída de él, cómo quiso el trono de Dios, cómo engañando a las naciones, engañó a Eva. No fue así con Adán, porque él deliberadamente comió, pero cómo el plan de Dios, cuando entra el pecado en el mundo, Dios tiene que realizar lo que ya había planeado la Trinidad, lo que se llama el pacto eterno, la venida de su Hijo. Y Dios siempre interesado por nosotros. Ahora, el Evangelio de Juan es para creer, básicamente, como diríamos nosotros, para la justificación, para entrar en la familia de Dios y tener vida eterna por la salvación y la justificación. Recuerden que la justificación tiene tres aspectos, más bien la salvación tiene tres aspectos: justificación, la santificación y la glorificación. Y aquí en el Evangelio de Juan, si ustedes ven conmigo en Juan 6, una vez que se ejecuta la justificación, la glorificación es segura. Es segura porque la justificación la realiza el Padre y la glorificación la realiza el Hijo, todo por medio del Espíritu Santo. Si ven ustedes en Juan 6:44, el Señor Jesucristo hace esta declaración que es potente y poderosa. Dice: ninguno puede venir a mí, nadie, absolutamente nadie va a venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajera. Entonces la gente no viene a Cristo por mí, ni por más que quiera creerme que soy el evangelista famoso, o que tengo elocuencia, que tengo mis títulos. Qué alivio es saber que la persona va a venir a Cristo no por mí, sino porque el Padre lo trae. Eso cambia mi perspectiva de cuando yo veo una persona que es dura, una persona que uno diría desde el punto de vista humano, no, él nunca va realmente a venir al Señor. Es imposible que él se convierta o algo así. Entonces eso se acaba ahí, porque el que trae a la persona a Cristo es el Padre. A ti te trajeron, tú no viniste. ¿Sí? Eso es muy impresionante darse cuenta de eso, que fue el Padre el que nos trajo a Cristo. Y dice el Señor Jesucristo, asegurando, dice Él, y yo, ahí está el Señor, dice, le resucitaré en el día postrero. Y esa es la glorificación. De tal manera que la justificación, el Padre le trae a una persona a Cristo, y la obra de Cristo obviamente es imputada a nosotros, es el término que se usa, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la salvación que Cristo ofrece sea una realidad a nosotros, sellándonos, y Él es el que ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo nos hace cristianos. Entonces el creer te lleva a una relación con Dios. No más que ahora tenemos que aprender lo que implica esta relación. Has nacido en la familia de Dios. Mira lo que dice Juan 1:12. Este es el tema del Evangelio de Juan. Para que creyendo tengas vida eterna. Que la glorificación está segura para ti, que ahora tienes una relación de padre a hijo, porque ahora eres un hijo de Dios, y eso es muy importante. Ahora, el asunto que sigue es, ya que eres de la familia, ¿cómo te relacionas con tu padre? Y eso implica conocerlo, ¿no? Pasar tiempo con él. Miren lo que dice en Juan 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche esta, otra vez, creer, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Un hijo de Dios es el que cree, es la justificación. Entras en la familia de Dios por creer.
Pero si nosotros leyéramos ese versículo y lo dejamos ahí, nos quedaríamos pensando con lo que dijo el Señor Jesucristo, que nadie viene si el Padre no le trae. Y otra vez dice él, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, humana, ni de voluntad de carne, ningún hombre decidió eso, ni de voluntad de varón, sino de quién, sino de Dios. Entonces uno tiene que estar claro que la justificación, es decir, ser parte de la familia de Dios, que entras en el reino de Dios, que ahora tienes una relación con Él, eso fue un acto del Padre que te trajo al Hijo, el Hijo te agarra, el Espíritu Santo te sella y ahora ya estás adentro. Eso es muy importante y eso es el creer. El Evangelio de Juan es creer. Y entonces, ahora vamos a Juan 20, porque quiero que noten algo importantísimo acá. Y eso, como les digo, le oí al doctor Schaeffer que hizo este comentario y fue impresionante lo que él comentó. Él introduce el término del pre-evangelismo, es decir, que le preparas a la persona para creer. ¿Cómo le hablas de la salvación a alguien que ni siquiera sabe que está perdido? Por eso en las cronológicas, ahora últimamente estoy compartiendo a diferentes grupos, y no lo había hecho por muchos años porque otros hermanos lo hacen, pero cuando empiezo otra vez a compartirlas, me acuerdo de algunos casos en la IGB de Reynosa, porque ahora tenemos IGB en Reynosa en la frontera. Uno de ellos, en la lección 11, me dice a mí, dice, ya está claro, dijo, Jesús el Salvador, yo creo, por tanto soy cristiano. Es impresionante cómo el Señor le abrió los ojos y dijo, está clarito, Él es el Salvador que Dios prometió en Génesis 3:15. Y lo único que dijo es, creo y soy salvo. Dijo, ya creo y soy cristiano. Y ahora me está pidiendo que lo bautice porque obviamente el Espíritu Santo ha trabajado en su vida y toda su familia ya son creyentes y afectó también a sus padres, a sus hermanos, a sus cuñados, cuñadas. Son un grupo enorme de gente a raíz de oír las cronológicas, cómo el Señor les va abriendo los ojos. Porque si no tienen esa base, ni siquiera saben que han caído. A mí me gusta mucho en las cronológicas cuando llegamos al tema de la ley. Sí, en la lección 10 me parece que es el tema de la ley. Entonces, antes de empezar la lección, yo les digo a los que están estudiando, ahorita tengo un grupo de 20 los días jueves, varios de ellos son católicos, y interesantes ellos que están muy emocionados aprendiendo la Biblia, cosa que no habían aprendido antes. Entonces yo les digo, a ver, levanten la mano los que son pecadores aquí. Y es interesante que uno que otro hace así. O sea, no se ven pecadores. Pecadora la ramera, o sea, el borracho es pecador, el mafioso, el ladrón. Esos son pecadores. Yo pecador, no, básicamente no van a ser así. Es así, no. Y por lo menos yo no me veo pecador. Y entonces la próxima pregunta es, ¿y quién determina si eres pecador o no? La Biblia define el pecado como toda injusticia. Dios tira la línea cuando Él nos da la ley, y la ley fue dada para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Sin la ley, uno diría, pues que no hay ningún problema, porque a mí nadie me ha dicho que no debo hacer eso, ¿no? Entonces ya pasamos por el libro de Éxodo, y quiero que noten algo bien interesante. Vamos al libro de Éxodo, empezamos en el 19, para ver que Dios siempre está interesado en una relación. No, lo que Él quiere es que realmente seamos hijos, que lo disfrutemos, que dependamos en Él, en todo, como Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. En Éxodo 19, ahí debía quedarse el pueblo, pero ellos obviamente se jactaron porque la carne es así. La carne es enemiga de Dios y cuando uno anda en la carne habla tonterías. Dice el 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ellos vieron lo que pasó cuando se ahogaron en el Mar Rojo. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Siempre en la Biblia el águila es un símbolo de la divinidad. ¿Sí? Y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Qué interesante el concepto, ¿no? Eso de sacarles de Egipto fue para que vengan a mí, que estén conmigo. Cuando el Señor Jesucristo le dice al muchacho, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. No le dijo así, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Para qué quiero yo un paraíso donde no está el Señor? ¿Sí? O sea, la casa de Él, la clave de la casa de Él es Él. ¿Sí?
no es ni siquiera la grandeza y lo maravilloso que es la Nueva Jerusalén, cielo de nuevo y tierra nueva, que es espectacular. La descripción es de otro mundo. Básicamente nadie ha visto algo así, excepto Juan, que trata de compartirnos en sus términos para que más o menos entendamos, pero esa ciudad es de otro mundo, es otra cosa. Y eso no le llega a la realidad de que el paraíso o el cielo, la grandeza de ese lugar es que Él está ahí. Y Él va a morar con nosotros vamos a ser su pueblo, Él va a ser nuestro Dios y Él lo ilumina todo. Él va a morar con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, una relación con nosotros. Desde el principio ha sido así y Él no ha cambiado el plan. No más que, miren ahora en Éxodo 19, dice: yo los he traído a mí, yo les traje a mí. Pero el pueblo dice que ellos van a obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiera. Y en ese momento dijo: no se me acerquen. Quien está confiando en sí mismo ya no se acerque. Que no se acerquen, les dijo, cierta distancia del monte. Se acercan, mueren. No los quiero cerca. Una persona que confía en sí mismo, Él no lo acepta. Y entonces en el 20 viene la ley. Y en el versículo 17, miren lo que dice la ley. No codiciarás la casa de tu prójimo. No dice que le robes la casa, dice que la codicies. Nomás si tú estás, ay, esa casita de mi compadre, sí, ya quebraste la ley. Nomás por andar codiciando la casa de Tommy. Ahora, dice aquí: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni siquiera dice que adulteres con ella, sino el hecho de que ya tengas deseos de estar con ella, como codiciándola, ya fallaste a la ley. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo: el que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Es pecado. Entonces uno diría: pero no lo he hecho. Sí, pero lo pensaste y ya, eres culpable. Yo me acuerdo que estaba en una conferencia con cientos de pastores y quería hablar del tema de la carne. Y les digo que las personas más difíciles de hablar de ese tema es con los pastores, porque ellos creen que son santos, o por lo menos pretenden, en su comportamiento, que ellos ya tienen victoria sobre el pecado, porque no pueden presentarse como débiles ante los demás, que ellos necesitan. Eso de que Pablo diga de los pecadores, yo soy el primero, lo sacan a patadas de la asociación de los pastores, porque ese nos hace quedar mal a nosotros. ¿Entienden? ¿Cómo va a decir eso? Si nosotros ya no somos pecadores, nosotros ya somos espirituales, por eso somos pastores. Hola de mentirosos. Entonces yo quería introducir el tema de la carne, cómo la carne nos hace pedazos para ver la solución en la cruz de Cristo, porque ese era el tema. Y entonces digo al auditorio, y era un auditorio enorme. Habían 100, no sé, como 800 pastores, no sé, más. Aparte de la gente de las iglesias que estaban ahí. Era un congreso de pastores. Entonces les digo a ellos, a ver, levante la mano aquí todos los adúlteros. No, pues se enchilaron. El secretario que estaba en la plataforma, porque a uno lo sientan en la plataforma, dijo: oye, ¿qué estás diciendo si estás hablando a pastores? Se enojó. Le digo: bueno, eso que ustedes acaban de sentir, el enojo que traen ahorita se llama la carne, de eso vamos a hablar. Y segundo, voy a hacer la misma pregunta diferente. ¿Quién de aquí ha codiciado a una mujer? Y el mismo que estaba enojado dijo: no, pues ahí nos agarraste a todos. Digo: exactamente. Todos somos pecadores aquí. Y vamos a hablar del problema de la carne. No, pues ustedes se imaginan, si como estaban enojados, después de lo que dije ya querían sonreír, pero ya era muy tarde. Ya mostraron la bestia que traen adentro. ¿Sí? La bestia esa que traen adentro. Se llama el yo, que nos hace quedar mal. Por eso te enojas, por eso mientes, por eso codicias y los pensamientos. A ver, no lo haces, pero ¿y los pensamientos? Tremendo, ¿no? Entonces, les da la ley y fíjense ustedes, el tope o el clímax de la ley aquí está en el 20:17 al final, donde dice que no debes codiciar ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces al grupo que estaba estudiando conmigo le digo: a ver, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ahora sí todos son pecadores. Entonces ahora sí necesitamos un Salvador. Como aquí hay pecadores, vamos a hablar del Salvador. Mientras no aceptan que son pecadores, ¿para qué necesitan un Salvador? Y entonces en Juan, miren lo que dice allá, en Juan 20, cada persona tiene que tener bases para poder oír el Evangelio. Y el Evangelio es creer. Cuando crees, eres salvo, entras.
no quiere decir que eres maduro, no quiere decir que conoces a Dios a profundidad. Simplemente entras en una relación con Él que ahora tiene que desarrollarse. Y eso es el tema de Primera de Juan, que se llama permanecer, o lo que le llamamos nosotros la santificación en la vida práctica. Así que ahora nuestra vida refleje al Señor en esa relación que tenemos, que es mucho más profunda que una relación de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De plática. No, la relación que tenemos con Él es a nivel de una unión. Cuando la vida de Cristo es la vida del creyente. Es a donde vamos con el tema de Primera de Juan. El permanecer, como ustedes tienen la foto que tienen ahí, miren, las uvas, estas uvas, están colgando de un pápalo en una rama. La vida de la uva no es la vida de sí misma. La uva no produce esa vida viene del tronco, ¿entienden? La vida nuestra no es nuestra, viene de Cristo y nosotros pegados a Él. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él ahí es donde dice Juan, si permaneces en mí, y esa es la clave, permanecer en Él es que Él sea la vida nuestra. No solamente tener una relación de que ya ayuné, ya oré, ya leí, no. Tiene que ver con que Él es la vida del creyente y el Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros. Entonces miren lo que Él dice aquí. Estas, hablando de lo que Él dice, de lo que se ha escrito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, escuchen lo que voy a decir porque esto es muy importante. Para que una persona crea que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, tiene que haber leído los 20 capítulos. ¿Ven el punto? Tiene que tener la base de los 20 capítulos, dice, para que creáis. Esto se escribió para que creáis. Si no tienen esa base, no van a creer. Va a ser un creer emotivo, un creer, como dijo uno de la farándula secular, dijo que el predicador le dijo en la reunión, si quieres que Cristo restaure tu hogar, que Cristo te devuelva todo lo que has perdido, ahora ven a Dios. Y dice él, el concepto de él es, deja que Dios participe en tu vida. A mí me parece increíble ese tipo de evangelización de estos días. Es terrible, asusta, porque la verdad ustedes ven sus auditorios enormes en donde el positivismo es impresionante y todo el evangelio es humanista en el sentido de que Dios te va a ayudar a ti en tu negocio. Ya casi suena como los chamanes, que era en el amor, en la salud, ¿y qué más? En el dinero. Eso promueven. Ya casi son chamanes estos predicadores. Y dijo una muchacha, era increíble, que está en una iglesia evangélica, donde vamos los amigos míos, la hija de estos amigos, ella rechaza el evangelio rotundamente, porque ha estudiado antropología, y va a la reunión esta reunión evangélica supuestamente, y ella regresa y dice, el tipo ese que estaba hablando es un chamán que hipnotiza a la gente y es bien mentiroso, porque así hacen los chamanes. Este hombre es un chamán. Y obviamente el papá de la niña dijo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo puedes hablar así del pastor? Dijo, es que tu papá no sabes. Lo que están haciendo son trucos emocionales, y por eso yo no creo. Porque no creo que Dios haga eso. No creo que Dios sea un chamán. Así le dijo. Mi papá no le entendía. Empezó a estudiar la escritura, y después ya se dio cuenta que su hija tenía razón. Porque es todo truco. La fe no es un mover la cabeza así, emotivo. Eso no es la fe. La fe está basada en lo que dice la escritura. Si profundamente tienes los 20 capítulos de Juan, conoces lo que dice, entonces en base a eso crees que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tienes vida eterna. Entonces Juan, el Evangelio de Juan, si tú lees el Evangelio de Juan, y siempre les digo a las personas que empiezan a leer la Biblia, que nunca han leído la Biblia antes, y si tú eres uno de esos que no lee la Biblia, aparte de anémico y carnalote, te estás perdiendo una tremenda oportunidad. Porque si no lees la Biblia, andas el más del tiempo de tu vida andas en la carne, porque no estás pensando en las cosas de Dios. ¿Okay? Lee la Escritura, comienza con Juan. Hace poco estaba hablando con alguien y le dije, mira, no hay nada místico ni misterioso en lo que te voy a decir, pero empieza leyendo Juan, léelo por lo menos 7 veces, al punto que cuando alguien te habla del Evangelio de Juan, tú digas, capítulo 1 el verbo, capítulo 2 las bodas de Canaán, 3 Nicodemo, 4 la samaritana, 5 el paralítico,
6, la alimentación de los panes. Y así tú ya sabes de qué trata cada capítulo. Digo, hasta cuando ya domines eso, entonces hablamos de otro tema. Y cuando ya está con esa base, le digo, ¿ves que Él es el Salvador? Está prometido desde Génesis 3:15 en las cronológicas. Pues sí es. Y ya el próximo paso es creer, y en ese momento son sellados con el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Tienen que tener bases, mis queridos hermanos. Si tú no has estudiado las cronológicas, pues sonso, porque no tienes bases. Y otra cosa te voy a decir, que el Dios que a quien tú crees es el Dios de tu imaginación, porque no tienes ninguna base para creer en el Dios de la Biblia. ¿Me entiendes? Tienes que conocer al Dios de la Biblia. ¿Cuántas veces estoy yo con filósofos? Me acuerdo de una doctora en filosofía, pero bien picuda. Sí, ellos siempre en la mesa, ellos son los sabios y los que se adueñan de la conversación, porque tienen doctorado en filosofía. Entonces ellos son los sabios. Yo calladito, hermano. La Biblia dice que el necio cuando calla le dan por sabio, así que yo callado, no digo nada, porque está hablando tonterías. Pero se saltó la tranca. O sea, ya no me puedo quedar callado. ¿Y sabe lo que le dije a la doctora? Así, viéndole al ojo, le dije, mira, tú eres ignorante, eres una persona muy ignorante. Que le diga yo eso a una doctora en filosofía era una ofensa terrible, se enchiló. ¿Y por qué me insultas? Digo, no, espérame. Eso de lo que andas hablando tú sabrás, pero de la Biblia y de Dios no sabes nada. Entonces le hago algunas preguntas y obviamente no tenía las respuestas. El ser así tan directo con ella es que ella se creía la gran cosa, cuando no es nada, y menos sin Dios. Al final de la conversación, y ese era el objetivo, ¿sabe lo que me dijo? Me acabo de dar cuenta que no sé nada, que no conozco a Dios, que ni sé de qué estoy hablando cuando hablo de Dios. Y ahora ya está estudiando las cronológicas y está conociendo al Dios de la Biblia. Entonces tienes que conocer al Dios de la Biblia para creer, un verdadero creer. De lo contrario, eres un religioso. Y eres un religioso odioso, porque un religioso es pedante, es aliado del diablo. Y de eso hay un montón por todo lado, que hacen daño a su familia, hacen daño a su esposa, a sus hijos, pretendiendo que son la autoridad cuando no sirven para nada. Y lo que exigen ellos mismos no lo hacen. El otro día que estaba, creo que fue en Guadalajara, una de las psicólogas que asiste ahí, pues estábamos en la plática y me pregunta, dice, Wilson, ¿tú tienes alguna fobia? Yo me quedo pensando, fobia. A las arañas no tengo fobia, a las culebras tampoco. No tengo claustrofobia, o sea, estar en un ascensor. Ah, dice, sí tengo una fobia. La fobia que yo tengo es a los religiosos. Y no me gustan los religiosos. Porque aparte de traidores y traicioneros, hacen mucho daño a la gente. Y de esos tenemos un montón. Por eso hay tantos muchachos que viendo eso no quieren nada con el cristianismo, por la sencilla razón de que están rodeados de hipocresía. Entonces, el Evangelio de Juan es para creer, pero ¿creer qué? ¿O en quién? Es en Él, conocerle a Él. Ahora, ya naces en la familia de Dios, ya estás adentro de la familia de Dios. ¿Y ahora qué sigue? ¿Entiendes? Eso es muy importante. Tú vas a cualquier evento, ¿no? Digamos que vas a un concierto o vas a un parque como el Six Flags que está en el DF, ¿no? Ya pagas el boleto, vas al circo, ok, vas al circo. Y ya pagas el boleto y entras. ¿Y ahora qué sigue? Sí, ahora tú sabes eso. Pero tienes que ir a sentarte primero. O te vas a quedar parado todo el espectáculo ahí. Entonces tienes que buscar en el boleto, si es numerado, dónde está tu asiento. Lo que sigue es que vayas y te ubiques. Quizás antes vas a llevar unas papitas o lo que sea. O sea, ¿qué sigue? Tienes que enterarte que sigue. Yo me acuerdo con mis niños chiquitos, les llevaba yo al circo, ¿no? Y les decía yo al circo, ¿quieren ver que haga que aplauda a toda la gente aquí en el circo, que aplaudan conmigo? Y mis hijos me quedaron mirando, ¿y cómo vas a hacer eso? Es que ya era la hora, ya saben que uno empieza a aplaudir. Pues yo empiezo a aplaudir y todo el circo empieza a aplaudir, porque ya ahora que empieza el show. Y mis hijos me quedan viendo, digo, ay papá, ¿cómo haces eso? Pues es bien sencillo, nomás aplaudes. Pero es que ellos no saben, ¿entienden? Como ellos no saben, entonces piensan que yo soy acá, no, pues que influencio, que no saben. Y es lo que pasa, que estos modernos, predicadores modernos, sí dominan a la gente emotivamente, de muchas maneras, porque la gente no sabe. El momento que la gente aprende, ya no les pueden engañar. Saben que hay lugares en donde estos predicadores prohíben a su gente que se junten conmigo. Porque yo les digo, lo que él está diciendo es mentira.
Ese es un patán, bandido, bandolero. Básicamente te está trasquilando porque te está quitando todo el dinero con mentiras, porque la Biblia no dice eso. Cuando la gente empieza a ver eso y le reclaman, obviamente lo expulsan. Y prohibido que se junten con ese tampoco. Debería darte vergüenza de tú que me estás mirando. Ya deja de hacer espectáculo, payaso, y de hacer tanto daño a la gente. Eso no es de Dios. ¿Sí? El punto es la Escritura, y una vez que la persona cree, el Espíritu Santo entra en él, y ahora ¿qué sigue? Hay muchas personas que me dicen a mí, cuando el predicador dijo que si yo venía a Cristo todo se iba a arreglar y todo, me mintió, digo, porque ahora que soy cristiano tengo más problemas. Ya mi familia no me quiere, ya me hacen fuchi, no me invitan, al guate que tienen ellos ya no me invitan porque dicen que les voy a juzgar, que no sé qué. Ya no me invitan, digo, y ahora tengo más problemas. Ya me están corriendo porque el jefe mío, como es un perverso, ya no le gusta que haya un cristiano al lado de él, porque dice que le estoy acusando, mi presencia le acusa. Digo. Entonces, ¿qué sigue? Esa es primera, vamos a ver ahí. Esa es la segunda parte. Es como nosotros tenemos en el libro de Romanos, la justificación es el Evangelio. La santificación es el Evangelio para los evangélicos. Esa parte del mensaje no nos dieron, solamente nos hicieron entrar, pero una vez ya adentro, digo, a ver cómo te las arreglas, porque de aquí ni yo mismo sé cómo funciona esto. Imagínense ustedes que nace un niño, y yo me acuerdo cuando nacieron mis varones, obviamente cuando nació mi hija también, pero con mis varones ellos nacieron en los Estados Unidos, y les llevan a un lugar donde están todas las cunas donde están los niños, ya está el nombre, ¿no? Y estábamos los papás ahí en la ventana diciendo, ese es mi hijo, ¿eh? Sí, sí es mi hijo, pero no me conoce. Yo me acuerdo cuando me dan a mi hija, que ahora vive en Ecuador, el esposo del pastor de que de allá. Mi hija ya nace y me la entregan a mí para que yo la abrace, ¿no? Porque es mi hija, ya nace recién nacida. Cuando ella estaba en la panza de la mamá, me gustaba cantar ese de Cristo me ama, me ama. Y la niña pateaba, y me gustaba ver eso, como que le gustaba. Ya cuando nace, yo estaba tan emocionado y con miedo de que la deje caer, o sea, no sabía cómo agarrar, nunca había tenido ni un bebé así, ni una hija, ¿entiendes? Como primerizo uno está bien torpe. Me quedaba yo la noche parado en la luna a ver que esté respirando, imagínense. Ya con el tercer hombre, ya que llore, ya. O sea, uno ya aprende. Al primero le sacan fotos, videos, ¿no? Y al tercero dice, ¿quién sabe? Ay, por ahí hay alguna foto de mi ya. Pobre tercero, ya. Como que ya se acabó la ilusión, qué sé yo. Entonces me la dan a mí. Escuchen este concepto, escuchen. Ella es mi hija, tiene mi ADN, se parece a la mamá, así de güera como la mamá, es como la mamá, es mi hija, pero no me conoce. Si a esa niña ya han visto que ha habido casos que cambian los niños, y si a mi hija por X razón le mandan a otra familia, y yo me entero que mi hija está creciendo en otra casa y que le van a hacer una fiesta de 15 años, obviamente yo quiero ir a ver a mi hija, ¿verdad? Cuando ya descubro que mi hija está creciendo en otra familia, si yo me acerco a darle un abrazo a mi hija, que es mi hija, ¿cómo reacciona ella? Me rechaza, ¿por qué? Porque no me conoce. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos con Dios. Al no conocerle, no confiamos y le rechazamos. Han pasado 26 años que mi hija, muchos de esos años, creció en la casa con nosotros y me conoce. Si yo estoy en un supermercado, ya ve que hay pasillos y estoy de este lado y ella está de este lado, pero no sabíamos que uno estaba ahí, el otro estaba ahí. Y ella oye mi voz, ella me dice, papá, ¿dónde estás? Luego me reconoce. Cuando los hermanos quieren hacer algo, mi hija les dice a ellos, eso ni tienes que preguntar porque ya sabes lo que papá piensa. Interesante. Eso ni es asunto ni de preguntarle, porque ya sabes lo que piensa al respecto, así que ya ni nos vamos a meter por ahí. Si ya me conocen. ¿Conoces tú a tu papá? O sea, entraste en una relación con Dios y permaneces con Él, continúa la relación con Él, o simplemente es un desconocido. Y para mí es evidente que es un desconocido por la vida que llevamos. Prueba de ello es los demás varones, ¿dónde están? No les interesa.
Es tremendo para mí eso. Realmente no les interesa, no conocen a su papá y no saben lo que se pierden cuando estamos enfocados en él. ¿Tú querrías estar con tu papá? ¿Oír a tu papá? Miren, solamente piensen en esto. Que el domingo en la mañana, ahí donde ustedes se reúnen, el Señor decide bajarse del cielo, ¿ok? Y entra a la reunión. ¿El pastor diría algo? Y si dice algo, ¿la gente le haría caso? La gente, al ver al Señor sentado ahí, ¿qué haría la gente? No quitan la mirada de él, ¿o no? Qué bien que él hable. ¿Para qué quiere este que se calle, que hable el Señor, o no? Yo me callo. Si está el Señor ahí, o no. ¿Es verdad o no es verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ni siquiera le reconocería. Tal como los religiosos fariseos, que no reconocieron que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y es más, no tiene que bajar, porque él está. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí él está. Y eso tampoco sabemos. Ignoramos tantas cosas de nuestra relación con él, y por eso nuestra vida es como es. Por eso vamos a entrar en un tema tan profundo, porque primera de Juan, haga de cuenta que el creer entras, pero ahora viene el permanecer, y esa es la palabra, permanecer con él. Ya naciste, ahora continúas con él, caminas con él, dependes en él, le amas a él, le conoces a él, y lo que él diga para mí está bien. Y es un proceso. ¿A quién le llamó Dios amigo? ¿Saben a quién le dijo que era su amigo? A Abraham. Ahora, Abraham, ¿cuántos años tenía cuando Dios le dijo que salga para irse a Canaán? De Ur de los Caldeos se vaya a Canaán. ¿Cuántos años tenía? 85 parece. 75 años, 75 años. ¿Cuántos años tuvo cuando nació Isaac? Casi 100. Entonces pasaron ¿cuántos años? 25 años. Y en esos 25 años la regó mintiendo con su esposa, se metió con Agar, ya saben la regadera que hizo esto, ¿no? ¿Y qué edad tenía Isaac cuando lo iba a sacrificar? Era un adolescente, calculamos unos 15 años por lo menos, 15, 16 años. Entonces, del momento de salir al momento que él dijo, yo lo mato porque tú lo resucitas, ¿cuántos años pasaron? 40 años. Porque está hablando de 25 más 15, son 40 años. Así que 40 años para que Abraham llegue al punto de decir, conmigo no hay problema, si tú quieres que lo mate, yo lo mato, que al cabo tú lo vas a resucitar. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 8, Abraham vio mi día y se gozó. Entonces los que estaban oyendo dijo, no tienes de 50 años y ya conoces, has visto a Abraham, este está loco, traen demonio. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Que es impresionante que Abraham, él conocía el plan de Dios. Dios le mostró a él el plan que iba a hacer. ¿Y por qué pidió que mandara a Isaac, que matara a Isaac? Porque definitivamente Dios mismo iba a matar a su hijo, pero lo iba a resucitar. Y eso Abraham lo sabía. Por eso él creía que iba a resucitar a Isaac. Sí, el problema sería tratar de hacer algo que Dios te manda a hacer sin conocer a Dios. Y entonces dirían, ¿cómo puede hacer eso? Si este es el único hijo y de él supuestamente es la promesa y de este iban a nacer la nación, mato a este y entonces ¿ahora qué? Pues ya mi mujer ya como está a esta edad menos va a tener hijo ya. Se va a reír doble si le digo que está embarazada otra vez. ¿Me entienden? O sea, nuestra idea sería, ¿cómo me va a pedir hacer algo? Es una locura, porque los paganos hacen eso, que sacrifican a sus hijos. ¿Cómo me va a pedir que mate a mi hijo, por favor? Nada. Abraham ya tenía una relación con Dios. Si Dios le dijo hazlo, él dijo, lo hago. Y tempranito en la mañana se agarró 3 días a llegar hasta Moria. Sí, es el punto. Es lo que Dios quiere. El permanecer con Él, de tal manera que la palabra de Él, la entiendas o no la entiendas, te guste o no te guste, es lo que es para ti, porque le conoces. Y vamos a ver eso. En 1 Juan capítulo 1 y el versículo 1, lo que Juan comunica aquí es una verdadera relación con Jesucristo, que tiene que ver con una dependencia de nosotros total en Él, dependiendo en Él. Dice Juan 1.1, primera de Juan 1.1, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El punto aquí es, Jesucristo es real. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos,
comimos con él, le vimos cuando se quedó dormido, le vimos cuando echó del templo a los ladrones que les llamó, le vimos a él triste cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, lo vimos a él dando órdenes a los demonios, a la tempestad, lo vimos. No es un cuento, no es una de esas historias de los cuentos que leemos a los niños de la Caperucita Roja o algo así. Este es un personaje real, histórico. Mucha gente no cree eso. Le ven a Jesús como un símbolo. Y muchos dicen, bueno, Jesús es un buen maestro. Digo, ni en eso estás bien tú. Porque si es un buen maestro, entonces deberías creer todo lo que él dice. Y no crees. Por tanto, eres inconsistente y no eres lógico. O era un loco, o era lo que él dijo que era. Una de las dos. Pero no puedes decir a mí que era un buen maestro y no aceptar lo que él enseña. Y si rechazas, obviamente no era un buen maestro. Entonces ahí el hombre tiene un problema con él, no sabe cómo se acomoda con el Señor. La verdad, tienen muchas inconsistencias filósofos, porque no saben qué hacer con Jesús, porque no le conocen. Y la vida fue manifestada y la hemos visto. Imagínense el enfoque que hace él aquí. Dice, esto que te estoy diciendo es real, cierto, ciertísimo. No estoy inventando nada, yo lo vi. Es como a mí me dicen de lo que me pasó a mí con el problema que tuve del aneurisma. No, mucha gente me queda viendo cuando me oyen platicar de lo que me pasó, y yo veo sus ojos, es como que estuvieran diciendo, este hombre está así. ¿Y usted cree que a mí me importa lo que opinen? ¿Qué me importa? Yo sé lo que vi, yo sé dónde estuve, punto. Sí. Cuando tú conoces al Señor, ¿qué te importa lo que los demás opinen? ¿Ah? Que si este dice algo, bueno, pero así no es, porque la Biblia dice, no dice así. ¿Sabe cuál es el problema? Que al no conocerle y no saber lo que él dice, hablamos tonterías. Y hacemos decisiones en tinieblas y nuestra vida no refleja una comunión con él, porque no tenemos una comunión con él. Somos ayuda, una farsa. Es lo que vamos a ver más adelante. Engañas a los demás. Y lo peor es que tú mismo te crees. Es lo peor. Porque la carne nos engaña. Cuando dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, el término engañar ahí es básicamente la carne haciéndote trucos. Tú mismo yo te hace trucos a ti para que te creas a ti mismo de las mentiras que dices. Y es interesante que el término que se usa, no os engañéis, está en voz pasiva. Es decir, que uno recibe la acción. Ya te engañaron. Te engañaron. Me acuerdo que Billy Graham contaba que se mete en una de esos lugares en donde lo que se llama ahí una subasta. En los Estados Unidos hay lugares así donde tú vas y hay una subasta y el que da más se lleva lo que están vendiendo. Y este hombre dice, tengo aquí un anillo de diamante, que es un amante genuino, es una gema que no sé qué. Y vamos a empezar la subasta con $30. Pues había otro que decía, yo doy 40. Y a Billy Graham quería casarse y darle eso a la que iba a ser su esposa con el anillo de compromiso. Dijo, no, pues ese es mi día. ¿Dónde consigo yo un anillo así de ese precio? Entonces él empieza a dar y termina él con $75 pagó. Y era todo lo que traía. Estaba feliz por el anillo de diamante que compró. Hasta que obviamente quería hacerle que le limpien y que le dejen bonito, reparado, para darle a la novia de él. Y el joyero le dice, muchacho, te estafaron. Esto está lejos de ser un diamante, es más, no sirve para nada esto. ¿Pueden ustedes imaginarse el desánimo? Que te robaron así de frente. A mí me han hecho eso, me han estafado. Por eso cuando voy a comprar algo tengo que estar con uno que sabe, porque si no me engañan, porque yo no sé. Y la mayoría de las decisiones que nosotros hacemos, las hacemos en nuestros propios razonamientos, en lugar de depender del Señor, y por eso el fracaso. Por no permanecer en Él. Las decisiones que hacemos las hacemos en tinieblas, porque la carne nos engaña. Se siente muy bonito, que pues claro, pues eso está fantástico, sí como no, pero es mentira. Sí. El momento que no te incomoda lo que te están ofreciendo y no te hace pensar un poquito, por seguro ya no va. Porque ¿qué te puede ofrecer el mundo?
A menos que te estén leyendo directamente de la Biblia, y aún así te están usando la Biblia mal como el diablo lo usa. Uno tiene que estar alerta, permanecer. Y eso quiere ver con una relación con Él, de dependencia en Él. Miren, escúchenme bien esto. ¿A qué edad se regresó Moisés a Egipto? A ver a sus hermanos. Digamos, a ver a sus hermanos. Estaba en Egipto, pero a ver a sus hermanos, porque él sabía que era judío. ¿Cuántos años tenía cuando va a ver a sus hermanos? 40. Y miren lo que dice, vamos a ver en Hechos 7. Si él va a ver a sus hermanos, y ahí la regó. Dice en el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos años? 40 años. Le vino ¿a dónde? Al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido, lo mató. Ahora, pregunta, ¿cuándo en lo que hizo él consultó con Dios y dijo, ¿se hizo o no ir? ¿Cuándo consultó? ¿Cuándo lo hizo? Nunca. Y ahí está el problema. Se da cuenta como él no permanece en Dios, no depende en Dios, no es Dios lo más importante para él decir, si me voy a ir, ahora, ¿qué opina Dios? Me dice un amigo mío que ha leído el libro de la vida con propósito y él ya ha hecho un propósito. Y como él sabe que yo estudié eso a nivel de posgrado, la administración, y yo sé toda esa vaina de cómo hacer el propósito, la visión, los valores y todo eso que enseñan en esos libros, ¿no? Digo, no tienes que inventar, nomás ponte a leer la Biblia, ahí está todo el propósito. Yo no tengo que inventar ningún propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Hacerme rico? ¿Cuál es el propósito? Hacerme a la imagen de Cristo. Si no hay otro propósito, ¿cuándo se acaba el propósito para que yo tenga que inventar un propósito para mi vida? Entonces me da su propósito, porque ya he leído el libro y ya está todo bien hecho, hizo los ejercicios y entonces me da él el propósito de Dios para él, o más bien del propósito que él tiene en su vida. Pura carne, ¿no? La pura carne. Entonces yo nomás para ayudarle a él, porque si yo le digo de frente eso que sirve, eso no sirve, tira a la basura, el pobre todas las horas que metió ahí leyendo el libro y haciendo lo que dice, se va a pegar un susto. Digo, ¿y tú quién eres para decirme eso? Hay gente que me dice así, ¿y tú qué te crees o qué? No. Yo nomás te estoy diciendo eso porque la Biblia no habla de eso. Eso que tú tienes aquí no tiene nada que ver con el Señor. Agarraste monte, andas por allá, andas perdido tú. Pues yo para no herirle ni mucho menos, porque es un amigo querido, le digo, oye, ¿y qué dice tu esposa de esto? Como la esposa le conoce, entonces él le muestra a la esposa y la esposa luego digo, ¿y dónde está el Señor aquí? Ni siquiera ha puesto un versículo aquí. Esto no sirve, a mí se me hace que andas en la pura carne. O sea, yo pude haberle dicho eso, pero mejor que lo dijo la esposa, ¿me entiendes? Porque él de la esposa lo aguantó un poco más que si yo lo hubiera dicho. Y agarra su carpetita y dice, bueno, la archivamos. Hay que revisarla. No, hay que tirar eso a la basura y ponte a leer la Biblia, hermano. ¿Se da cuenta del problema que nosotros tenemos? ¿Qué voy a hacer yo? Estaba oyendo del jibarito, no sé si han oído ustedes esa canción. Si quieres te hago oír, yo tengo aquí en un MP3. Estaba oyendo del jibarito que dice, el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino, si yo vendo la carga, mi Dios querido. ¿Qué dijo? Traje a mi viejita, le compraré algo así. Entonces estoy oyendo la canción, digo, ese es increíble. Parece el libro de Santiago cuando dice, deberías decir si Dios quiere, no andar tú en la imaginación. Luego llega al mercado y dice, todo pasa todo el día entero, sin que nadie quiera su carga a comprar. Y ahora, ¿qué será de mi familia? Dice mi Dios querido. Y ahora ya le falló el plan. Es lo mismo del cuento de ese Eloy, es bien chistoso porque dice que este hombre tiene un negocio de huevos, algo así, ¿no? Entonces dice, ya que vendiendo estos, agarro más gallinas y vamos a tener más huevos y luego me voy a comprar una camioneta, dice él en la mente. Y la esposa dice, camioneta, si tú ni siquiera sabes manejar. Y entonces el padre dice, ¿y no te vas a subir conmigo a la camioneta? No, digo, porque no sabes, y se agarran a pelear. Ni siquiera tienen nada, ni camioneta, ni dinero, ni nada, y ya están peleando. La imaginación.
Y después no sale como tú pensaste, amargados con Dios. Que Dios no me quiere, que Dios me ha abandonado. No. Para empezar, ¿cuándo le preguntaste a Él? Sí, eso es lo más sencillo que podría decir de lo que es el Primera de Juan. Es permanecer en Él, quiere decir depender en Él y que el Espíritu Santo realmente reproduzca la vida de Cristo en nosotros. Ese es el tema de Primera de Juan. No es la salvación para entrar, es la salvación para que la vida de Cristo esté en nosotros. Y esto implica una comunión. Miren conmigo en Primera de Juan, dice: os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Miren lo que dice él: lo que hemos visto y oído, que eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Voy a hacer aquí una declaración, pero especialmente los que están liderando las iglesias, no solamente aquí, pero los que oyen estas grabaciones, quiero que tomen en cuenta esto muy importante. Crecimiento espiritual en un cristiano fuera de la iglesia. Voy a repetir eso. No hay crecimiento espiritual en un cristiano que no esté dentro de una iglesia local. No hay. Porque se requiere del mutuamente edificarnos, soportarnos, amarnos. Porque la cabeza, con todos los miembros y las coyunturas que se digan, él ha decidido que así va a ser el crecimiento. Fuera de la iglesia no hay crecimiento. Así que ni andes con esa onda de que eres tú cibernético, vete con los hermanitos. Vete con los hermanitos. Agarra la onda. Nos necesitamos mutuamente. Dice aquí en Primera de Juan que la comunión, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Qué impresionante es eso. Sí, y cuando él habla, es impresionante este término comunión, es bien profundo. No es solamente matar un borrego y comerse la barbacoa, no, eso no es comunión. El Club Rotario se me escuchaba eso. ¿Okay? La comunión aquí es una unión espiritual profunda que refleja que cada uno de nosotros está pegado a Cristo, que cada uno de nosotros realmente está bajo la cabeza que gobierna el cuerpo. Cuando cada uno de nosotros está dependiendo en la cabeza, entonces el cuerpo funciona muy bien. Sí, esta mano nunca va a golpear el espejo. ¿Sabe por qué no? Porque la cabeza no le ordena que haga eso. Si yo fuera acéfalo o tuviera problemas de encefalía o sea, que tenga problemas de que mi cabeza no manda a mi cuerpo, entonces ahí sí que esta mano quizás le golpea el ojo, así me caes mal, ¡cuac! O le dice no te puedo ver o algo así, ¿no? Pero la cabeza controla. Si yo te pico a ti con un alfiler en la mano, así, ¿por qué crees que no? ¿Tienes idea por qué haces eso? ¿Tú dices que la mano es inteligente? No. Por el sistema nervioso va un mensaje derechito a la cabeza y dice, me están picando, y sabe que viene la orden de la cabeza, pues retira la mano, pues son pero violento es el acto. Yo me acuerdo de un abuelo que mató a su nieto por instinto, sin ni siquiera pensar, porque viene uno de esos cohetes perdidos y ¿ha visto cuando hay esos cohetes? Viene uno así, y él tenía a su nieto ahí y venía el cohete a la cabeza. Él inconscientemente levanta al nieto para protegerse la cabeza y murió el nieto. Si yo te aviento algo de aquí, no sé qué puedo aventar, pero no lo voy a hacer. Te aviento y ves que llega directito a ti y va a darte en la cabeza, ¿qué haces? Te cubres la cabeza. Como el presidente Bush cuando le levantaron los zapatazos, ¿se acuerdan que le mandan el zapato y él se retira y si no le iba a dar en la cabeza? Y tú dices, ¿eso cómo hace la cabeza? Es que la cabeza es la cabeza y todo el cuerpo protege la cabeza. Si tú te vas a caer, lo primerito que proteges es la cabeza, no te hagas los pies. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cuán importante es la cabeza? Y cada miembro pegado a la cabeza obedece a la cabeza. Solamente tenemos comunión y funcionamos bien cuando cada uno de nosotros está permaneciendo en la cabeza. Cuando la cabeza realmente nos manda, entonces esta mano le ayuda a esta otra. Yo fui futbolista, aunque no lo crean. Cuando me he lastimado un tobillo,
el otro tobillo hace más fuerza mientras este se cura. Es bien interesante es eso. Como que este aguanta más mi peso mientras el otro se restablece. Le ayuda. Y no le dice este al otro, ¿sabes qué? ¿Para qué? Por maleta te dejas que te pateen. Ahí arréglate tú como puedas. No dice eso. No obstante, eso hacemos nosotros en la iglesia. Quemamos a los cristianos. Porque no entendemos. Y es por carnales y es por no saber cómo realmente funciona la vida cristiana. Ahora, miren esto. ¿Ven el racimo de uvas? Hay uvas más grandes que las otras. Hay unas que están gordotas y otras chiquitas. Mírenlas bien. O todas están parejas. ¿Por qué cree que todas están parejas? Porque todos reciben el mismo alimento. El tronco no dice, bueno, estas 4 de acá son mis favoritas, a estas sí les van a dar un poco más, a esta no le doy más, a esta. Entonces el racimo estaría deformado. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en San Juan, en España, me he visto ver viñedos. Es impresionante ver los viñedos. Yo estuve en un lagar, ¿sabe lo que es un lagar? Es como una piscina, una alberca, en donde con los pies aplastas las uvas y luego tomas el jugo. Tremendo eso. Entonces, el permanecer es la clave. Y él dice, el propósito es que tengamos comunión los unos con los otros. Un compañerismo que se centra en Cristo. Si no te acepto a ti por ti, eso es lo impresionante de esto. Porque eres falludo, porque eres carnaloso. Si yo me pongo a mirar tu carnalidad, digo, con este yo no me llevo, este bacán, sin vergüenza. Ni siquiera ofrenda. ¿Me entiendes? ¿Para qué le doy tiempo a este si es un sinvergüenza? Yo no te miro así. Si no, no me llevo con nadie. Ni yo viéndome al espejo, ni conmigo mismo me llevaría entonces. ¿Me entiendes? Pero te veo pensando en lo que Cristo hará en ti. Y saben que ese es el concepto. Solo ahí hay comunión. Cuando ya no vemos a la persona en la carne, sino miramos al Señor, que es la cabeza, lo que va a hacer en ese momento. Miren conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 16. Nosotros siempre leemos el 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, pero no leemos el 16. Miren 2 Corintios, capítulo 5, 16. Y esto es muy importante. Segunda a los Corintios capítulo 5, 16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, ¿qué dice? Sí, yo no te veo en la carne, no puedo, no debo. Entonces, si no, ¿cómo me llevo contigo? Porque yo veo una carnalidad tuya y somos para juzgar. Pero si veo al Señor en lo que Él está haciendo en tu vida, ya me llevo contigo porque mi esperanza está en Él. ¿Entiendes? Cuando Andrés, que era hermano de Pedro, le trae al Señor, me gusta eso en el Evangelio de Juan, el Señor está bajo un árbol, él hace ese drama, ¿no? En la película, que está basado en el Evangelio. Y entonces le trae a Andrés a Pedro, y el Señor le ve a Pedro que se acerca y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú vas a ser llamado Cefas, Pedro. Sí. Le ve así como bien en bruto, y bien bruto que era Pedro, pero también ya le vio predicando en Pentecostés. Sí, esa es nuestra comunión. La comunión que está enfocada en la obra de Dios. Y permanecer esperando que llegará el día cuando veré a este hermano maduro y lo veré realmente dependiendo del Señor. Esa es la esperanza. Como nosotros tenemos esperanza con nuestros hijos. Sí. Ayer. Ayer mi hijo Esteban cumplió 18 años. Dice mi esposa, ya tengo 3 adultos en la casa. Yo digo en teoría, mi amor, en teoría. Porque Esteban todavía es un muchachito con cuerpo de hombre, pero todavía está por ver su madurez, ¿me entiendes? Pero he visto en nosotros cómo han ido avanzando y cómo ya tienen convicciones. Y hasta muy difícil que les arrastre el mundo, porque el Señor les ha dado convicciones y no depende de mí. Oí que alguien le dice a mi esposa,
Ay, dice, ustedes han sido buenos padres, mire con esos muchachos que tienen. Y dice mi esposa, para los caballos ahí, para. No vuelvas a decirle eso en tu vida. Si mis hijos están bien o caminan bien, es solamente por la gracia de Dios, no por nosotros. El crédito lo tiene Él 100%. Nosotros no hemos hecho nada. Simplemente vivir buscándole, anhelando, orando por ellos, porque quien realmente ha orado en sus vidas es el Señor. Y la persona se queda así como que ya exageró o qué modestia. No. El crédito lo tiene el que lo tiene. A mí no me metas en esto. Porque ¿qué pasa cuando el muchacho es un desquiciado, rebelde, carnalón? Ahora resulta que yo soy el culpable y yo le di una pistola para que ande haciendo eso. ¿Qué? Eso sería como decir que la culpa de lo que hizo Adán la tenía Dios, que Dios era un mal padre. ¿Cuándo? ¿Ve el punto aquí? Entonces nuestro enfoque no está en la persona, lo que es o lo que hace o no hace, es en Él, lo que Él hace en la persona. Y ese es nuestro enfoque en la iglesia. Miren, antes cuando andaba en la farándula evangélica, yo aceptaba predicar en algunas iglesias que yo no tenía nada que ver con ellos. Y me acuerdo que llego a una iglesia, llegué temprano, y en las iglesias evangélicas tienen lo que llaman la escuela dominical. Que nosotros evitamos ese término, porque nosotros no solo estudiamos los domingos, hermanos, estudiamos toda la semana. ¿Okay? En diferentes reuniones y también cada uno en la casa. Nos vamos alejando de ese sistema en donde somos solamente oyentes religiosos, no vamos por ahí. Y llego a esta iglesia y no había mucha gente cuando empezó la clase, y la gente empezó a llegar tarde, y una señora ahí, hermanita entre comillas, bien enojada, supuestamente les exhortó, pero para mí los insultó, muy grosera, muy tosca. O sea, les hizo sentir mal a la gente por llegar tarde. Los mando al Cairo, ya si usted quiere. Y yo estaba sentado ahí y decía, qué tremendo es esto. Me sorprendí que nadie le haría como el ping pong y le diga algo, ¿no? Y insulte a ella, o sea, ¿y tú qué te crees? O algo así. Me sorprendió que nadie le dijo nada, le sacó en cara a ella los errores de ella. Todos se quedaron calladitos, pasó. Al tiempo regreso, otra vez invitado a predicar ahí, pero esta vez la que llegó tarde fue la que exhortó. Y yo entre mí dije, aquí iba a haber zafarrancho. O sea, yo ya sabía eso, porque la carne no se aguanta. Tú le haces una y se va a vengar. Yo estaba esperando a qué hora alguien de los que estaba ese día aquí, que yo ya les reconocí, le va a sacar en cara y dicho y hecho. Una señora se paró y dijo, ¿y tú qué? O sea, tú puedes venir cuando te da la gana, ¿qué? ¿Y entonces ahora qué? ¿Quién te va a insultar a ti como lo hiciste con nosotros? Pues ahora aguántate y ponte el saco si te queda. No andes diciendo lo que tú mismo no haces. Y le reclamó, hermano. Faltaba que ella se ponga a llorar y se fuera de la reunión. Nomás eso faltaba. ¿Y qué ganamos haciendo eso? Alguien preguntó que quizás el hijo está enfermo, quizás algo pasó que no pudo llegar. ¿Alguien se enteró qué pasó? O nosotros andamos buscando a ver dónde cortamos cabezas con la gente. Nada que ver, hermano. Por la iglesia solamente la reunión. Se da cuenta que tenemos unos conceptos bien raros, legalistas, religiosos, odiosos, cuando debemos estar interesados en la persona. En la persona. Muchas veces estoy yo tocando grasa, o como ahorita tengo tierra en las uñas, mire aquí. Tengo tierra, por alguna razón la tengo ahí. Entonces, ¿qué hace la otra mano? Mano, esta es sucia. Así le hacen. Ahorita esta le ayuda a sacar la tierra de las uñas, ¿o no? Pero eso porque está pegado de la cabeza. Y ese es el punto aquí. Nuestra comunión es porque nuestra comunión realmente es con Él. Si la comunión y la permanencia no es con Él, ni tampoco vamos a tener comunión nosotros. Ese es el punto. Miren, siempre leemos nosotros cuando hay convivios y paseos. ¿Cuál es el salmo que leemos? Ya la saben ustedes, ¿cuál es? Ya, el 133, vamos a leerlo. Yo siempre les oigo que leen ese salmo, pero digo, por favor, hermano, léelo todo, por favor, no te quedes ahí en la mitad, explica bien cómo es que ocurre eso, porque miren lo que dice el Salmo 133. Y todos saben, mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos, los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna, salvación y vida eterna. Lo voy a leer para no estar adivinando.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí está. Pero no leemos todo. Mire lo que dice. Es como el buen óleo. Escuche eso. El buen óleo que ¿qué? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? Y baja hasta el borde de su vestido. ¿Sabe qué están describiendo con el óleo que le avientan en la cabeza y que le baja por todo el cuerpo? ¿Qué están describiendo? La unción, cuando le ungieron a él como sacerdote. Y eso quiere decir el Espíritu Santo. Sí. Solamente hay, dice aquí, cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, cuando el Espíritu Santo está gobernándonos, cuando la unción del Espíritu Santo está funcionando. Eso es lo que quiere decir este salmo. No porque aquí somos muy, dice, vi hermano la unidad que tenemos aquí. El hermano va a traer una caja de refrescos, el otro hermano va a traer pollo, el otro hermano va a traer, a mí qué me importa. Digo, eso no es unidad. Eso no es unidad. Y luego se critican y se chismean y se insultan. Ah, sí, pero yo no he dicho nada. Eso no es unidad. El Club Rotario hace, ellos ni siquiera levantan colectas ya con las cuotas que dan al mes. Ahí sacan todo eso. Porque en el club hay membresía. Tengo ganas a veces de que la membresía implique una cuota, porque los hermanitos no se mochan. Y si se mochan es puros Benito Juárez. No veo monjitas en la canasta. Ni veo a Diego Rivera en las es puro Benito Juárez, azul toda la canasta. Son unos bárbaros. Entonces que el pastor tiene que hacer voto de pobreza, si no es cura. Ya, agarra la onda. Vamos a hacer una pausa, luego le seguimos en un momento. Ahí hay café, vamos a poner galletitas si quieren.